El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era discípulo, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Queridos hijos, tenemos en las lecturas la primera lectura o la lectura del día de hoy, porque la otra es el Evangelio, del libro del Génesis. Y por lo general, este texto bíblico se conoce como la oración de intercesión del padre Abraham por dos pueblos, Sodoma y Gomorra. Se habían vuelto de espaldas a Dios totalmente, se habían degenerado, corrupción, desórdenes, vicios, todo lo que ustedes quieran. Y entonces el Señor toma la determinación de destruir Sodoma y Gomorra. Pero el padre Abraham trata de negociar con el Señor, de hallar en el Señor un poco de su bondad y de su misericordia para con estos dos pueblos y que no los extermine. Abraham pensaba que allí habían algunos justos y que no estaba bien que el Señor fuera a destruir a todos los que estaban allí viviendo en esas ciudades sola y exclusivamente por el pecado de algunos. Y por eso comienza como ese tira y afloje, digámoslo así, del padre Abraham, del Señor no. El Señor todo lo que le pide a Abraham se lo acepta. Y comienza con 50 justos. Y va bajando hasta que llega a 10. Y el Señor le dice a Abraham: no hay problema, por esos 10, si encuentro 10 justos en Sodoma y Gomorra, por esos 10 yo les concedo la misericordia. Y no lo hubo, hijos. No lo hubo. Es bastante cuestionante, bastante duro pensar que en medio de una comunidad, de unas ciudades tan concurridas, que sola y exclusivamente se dedicaban a los desórdenes, no se pudiera encontrar siquiera 10 justos. Pero no los encontró el Señor y por eso destruyó Sodoma y Gomorra. Sin embargo, yo creo que lo importante de este texto es que la oración de intercesión, el Señor siempre la escucha, siempre la atiende y siempre está presto para tratar de llegar a la posición, al querer, al gusto, a las necesidades y a las condiciones de nosotros que somos sus hijos. A pesar de los pesares, pues, a pesar de que muchas veces en nosotros no encuentre un ápice de bondad, de misericordia, de fe y de esperanza tan supremamente fuertes que podamos al menos reconocer que el Señor Jesús es el Dios, dueño de la vida,
que es el Señor dueño de todo lo creado y que Él tiene la potestad para perdonarnos y tiene la potestad para parar el castigo que en muchas ocasiones merecemos. Queridos hermanos, y en el Evangelio vemos un texto bíblico que en otras ocasiones o en muchas ocasiones se llama o se entiende como un texto vocacional, donde hay un llamado del Señor, donde hay un llamado del corazón y se presentan dos personajes. Bueno, primero el Señor le dice a los discípulos que se vayan a la otra orilla. Y no es porque había mucha gente. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Muchas veces se dice que al Señor no le gustaban las multitudes. Eso no lo dice el texto bíblico. Yo entiendo que el Señor quiere tener también espacios para orar y espacios para reflexionar con sus discípulos y espacios para enseñarles la palabra, para fortalecerlos en el conocimiento de los textos bíblicos, en el conocimiento del querer del Padre y en la formación para ir a propagar el Evangelio, la buena nueva. Y por eso se los lleva a un lado, aparte. Es lo mismo, queridos hijos. A nosotros nos toca dejar la cama, los familiares, la casa, los amigos, para poder acercarnos al Señor. Padre, y es que no lo podemos encontrar allá mientras estamos dentro de las cobijas. Pues también, yo no voy a decir que no, pero es muy complicado, porque uno se va a dormir, porque uno está ahí arrulladito y entonces uno se duerme. Pero fuera de eso, creo que uno se debe preparar para la oración. Uno debe disponerse para la oración. Uno debe de planear el espacio y el tiempo de la oración con el Señor. Y eso lo tiene claro el Señor Jesús. Y entonces se los lleva a la otra orilla, donde supuestamente no va a encontrar a nadie. En otro texto bíblico se dice que cuando Él llega a la otra orilla, ya lo estaban esperando allá, porque el deseo de poder estar con el Señor era mucho. Obviamente, yo creo que más por los milagros que por el conocimiento del Señor Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo, como Rey. Pero bueno, eso todo lo aprovecha el Señor para sacar un buen provecho y sacar una buena lección y permitir la conversión del corazón del ser humano. Entonces, acá el texto bíblico nos dice que se le acercó un escriba, un integrante de los grupos normales que pertenecían en esos momentos a la sociedad, y le dice: maestro, te seguiré a donde vayas. Muy probablemente este escriba veía en el Señor Jesús un buen líder espiritual y veía que iba a llegar muy lejos. Y entonces se le acerca y le dice: aquí yo tengo que sacar provecho también. Y le pide que le acepte de pronto, pues, como en el grupo. Y el Señor, conociendo con toda seguridad su corazón, le dice: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Tú verás si me sigues, pero no hay nada. Aquí no hay bolsa, aquí no hay ofrenda, aquí no hay absolutamente nada. Usted verá, es determinación suya si me sigue. Si me sigues es porque estás plenamente convencido o convencida de que conmigo encontrarás la vida eterna, no más. No tengo ni techo, ni cama, ni una almohada para recostar mi cabeza. Usted verá. Y el texto bíblico no nos menciona absolutamente nada de que él lo haya seguido o no. Muy probablemente no lo siguió porque frente a esas condiciones que el Señor le ofrece
al ser humano, nadie quiere seguirlo, hijos. Nadie quiere seguirlo. Nadie quiere sufrir. Todos queremos estar supremamente bien. Todos queremos estar felices, sin problemas, sin afugias, sin hambre, sin sed, sin sueño, con platica en el bolsillo. Todos queremos estar bien. El Señor no nos ofrece eso. El Señor nos ofrece la vida eterna, el reino de los cielos, a cambio de todo lo que podamos entregar en este mundo. Y miren, es el primer caso, y viene el segundo caso. Otro que era discípulo, ese sí era discípulo del Señor, no era escriba. Otro que era discípulo le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues, muchas veces nosotros, los discípulos del Señor, tenemos por encima 1000 cosas y debajo de esas 1000 cosas está Dios, entre ellas la familia. Padre, pero es que ¿cómo así? Sí, así de tajante es la palabra de Dios. Si Dios no está por encima de tu padre y de tu madre y de tus hijos, que fueron creados por Dios, que son una bendición de Dios en tu vida, pero que tú cambias a Dios por la bendición, no estamos en nada. El Señor no tiene problema, vaya, quédese. Eso no hay ningún inconveniente. Eso lo decide usted. Yo le digo, sígame. Sígame, que a ellos los creé yo, lo mismo que a usted. Y el que deja padre y madre y casa y techo y bienes y todo lo demás, ganará mucho más en el reino de los cielos. Eso es una realidad, hermano. Es como muy difícil para nosotros los seres humanos creer en eso, encontrar ahí como la filosofía de una vida que podamos sacar adelante como fácilmente. No es así la cosa. Nos toca hacer un esfuerzo, nos toca ponernos de rodillas delante del Señor para poder entender desde su voluntad qué es lo que quiere para mí, qué es lo que quiere para ti, qué es lo que quiere para nuestros padres, qué es lo que quiere para nuestra familia. Hijos, es tajante. No es que el padre de este muchacho o este discípulo esté muerto para ir a enterrarlo. No, lo que él le quiere decir es que cuando sus padres se mueran, él lo va a seguir. Y es la negociación que siempre hacemos. Por ejemplo, mi viejita, yo siempre le dije a mi madre que por qué no se iba a una comunidad religiosa. Y entonces me dijo: cuando usted se organice. Bueno, después, cuando ya me organicé, cuando mi sobrino salga y termine el colegio. Y después, cuando él termine la universidad. Y después, ahí está mi mamá, sin poder tomar una determinación para seguir al Señor completamente. Y no es que la viejita sea mala, para nada. Es una buena mujer, tiene su fe diferente a la de uno, con toda seguridad. Pero, hijos, es un caso humano. Yo sé que entre ustedes también ha sucedido lo mismo. Cuando haga tal cosa, ahí sí me voy a dedicar de lleno al Señor. Como cuando los esposos, queridos hermanos, se casan y comienzan, amor, entonces, que el Señor mande los hijos. No, espérate a que tengamos el apartamento y ahí sí programamos un hijo. Espérate a que le podamos organizar un ahorro para que él no sufra
y ahí sí pensamos en el hijo. Espera que llevemos siquiera 5 años de casados y ahí sí le pedimos a Dios que nos regale un hijo. Hijos, eso es lo que nos pasa a nosotros, siempre tratando de mantener las manos de Dios cogidas, tenidas por nosotros. Señor, espere, yo le digo cuándo. Yo le digo cuándo actúa en mi vida. Yo le digo cuándo quiero ese hijo. Yo le digo cuándo me regala la gracia de la vocación. Yo le digo cuándo. Hijos, igual en la vida, desde los 13 años más o menos, identifica Monseñor Omar Mejía, el arzobispo de Florencia, que era rector en el seminario, desde los 13 años. En mi vida, Monseñor identifica el llamado vocacional que el Señor me hizo. Y solamente a los 44 años yo le abrí el corazón. Es que eso es parte de la humanidad del ser humano. No estoy justificando eso ahí. Es para que nosotros reconozcamos lo frágiles, débiles e infieles que somos. Y uno conociendo al Señor y leyendo vida de santos, y a mí me encantaba, y yo decía, esto es una maravilla, qué rico para ellos, pero no para mí. Hasta que el Señor hace su obra, hace su santa voluntad en mí. Y aquí estoy, hijos. Pero no es fácil. Y aún seguimos batallando. Yo creo que es más disponernos en las manos del Señor para poder escuchar su voz cuando nos diga, tú sígueme. No esperes eso, sígueme decididamente. Y sobre el seguirle decididamente vamos a encontrar la realización de nuestras vidas. No pensamos que ahí vaya a estar, pero ahí está. Yo era, entre comillas, un hombre feliz, y un buen amigo sacerdote en Medellín me decía, Memo, usted no es feliz. Yo, sí, padre, yo soy feliz. Tengo esto, soy feliz. Me dijo, no, Memo, usted no va a ser feliz hasta que no sea sacerdote. El Señor hablándole a uno por todos los lados, hijos, y nosotros haciéndonos los sordos. Hijos, yo creo que este evangelio nos dice, sígueme, sígueme, a pesar de los pesares. Hagamos un esfuerzo por escuchar un poco más la voz del Señor, el querer del Señor. Dejemos que el Señor actúe mucho más en nuestras vidas para que podamos ver todo el fruto y toda la bondad y misericordia que el Señor va haciendo en nuestras vidas y el fruto que nosotros podemos ir dando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.